Bendiciones, hermanos, hermanas, amables televidentes, radio oyentes. Bienvenidos otra vez a este estudio que les traemos por la gracia de Dios. Es martes 25 de enero y estamos listos para compartir otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Aprovechando también este momento para decirles que este sábado que viene voy a estar predicando en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de San Antonio, Texas, en el 16.320 Gibner Road, San Antonio, Texas. Pero el 16.320 Gibner Road está ubicado entre el Highway 1604 y la calle que se llama Military. Cuando usted viene manejando sobre la calle Gibner digamos, del sur de San Antonio, usted viene, pasa la Military y antes de llegar al 1604 está el 16.320 de la calle Gibner. Lo mismo sucedería si usted va manejando el 1604 buscando para el Freeway 10, digamos, que está al sur. Ahí en el 16.320 de la calle Gibner, en el segundo piso, allí, hermanos y hermanas, se reúne la iglesia Advenimiento del Séptimo Día todos los sábados y ahí estaré predicando. Por lo tanto, invito a los televidentes del canal 51.3 allá en San Antonio. Los invito para que se den cita a congregarse con nosotros este sábado y adoremos a nuestro Dios. Les esperamos. Hermano Ángelo, bienvenido esta mañana. Pastor, estamos contentos de que Dios nos da la victoria, Amén. Victoria garantizada. Hoy hablaremos de eso. Hermanos, también quisiera, a manera de siempre promocionar, recordarle que lea Romanos 6. Siempre, cada semana trae un capítulo. El capítulo esta semana es Romanos 6. Y el canto que vengo promocionando es No yo, sino Él. Ese canto yo creo que le cae perfecto a esta lección. Así que usted búsquelo, cántelo y lea para que sea bendecido. Pastor, también me gustaría recordarles a los hermanos que nos siguen, yo estoy haciendo el año bíblico, ese que usted mandó. Sí. Es un desafío, pero vale la pena. Así que si usted, yo sé que uno comienza el año bíblico y ya es que comienza a pasar varios días, uno como que se va desanimando. Tome ese programa, porque ese programa tiene una orientación de que usted no se desanime. Cuando usted como que viene una historia interesante y así va muy interesante. Me estoy atrasando un poco con la lectura del libro de este mes, que es Patriarcas y Profetas, porque los capítulos son medios largos, pero como quiera, cada día estamos siendo mi esposa, mi niño y yo bendecidos. Si no podemos terminar en la mañana, lo hacemos en la noche. Y ahí vamos, y estamos gozando. Así que yo les recomiendo que no deje su año bíblico, porque es de mucha bendición. Así que, pastor, vamos a orar para comenzar de una vez. Claro. Padre, te damos muchas gracias porque en esta mañana tú nos permites estar listos para declararnos victoriosos. Qué bueno es pertenecer al ejército de uno que no pierde, de uno que ganó en todo el sentido de la palabra. Y esa misma victoria es garantizada para nosotros. Así que, Señor, te pido por victoria para cualquier situación que tenga quien nos escuche hoy. Yo no sé cuál sea, pero en este momento, Señor, impártele la seguridad de que somos victoriosos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el contexto del título de la lección, de que ya no más esclavos del pecado, la lección de hoy nos va a decir una vez más por qué. Y es porque hay una victoria que se ha obtenido para que cada uno de nosotros sea victorioso. Por eso se llama victoria garantizada. Y es que, hermano Ángelo, ¿qué implica la muerte al pecado y al yo? Vamos a leer en Romanos 15 y vamos a leer hasta el 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice Pablo, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de justicia. Nosotros hemos estudiado porque no tuvimos, bueno, yo no hubiese tampoco querido tener el privilegio de vivir en esa época, cuando en este país existía la esclavitud. Y nosotros, cada vez que leo de eso, más me repugna ver lo que era un esclavo. Entonces, aquí hablando de esclavo del pecado, óigame, nada más de pensar lo que es repugnante es, el esclavo no tiene voluntad. Entonces, si el pecado es el amo de nosotros, como decía usted al principio de esta semana, fíjese que cuál es la voluntad que tenemos, ninguna. El pecado nos tiraba para donde él quisiera. Sí. Bueno, de hecho, nosotros gracias a Dios, en el amor de Dios hemos sido cubiertos y quizás no hemos llegado a pecados atroces, por decirlo de una manera, porque todos los pecados son atroces, pero a pecados atroces donde hay personas que han perdido hasta la vida porque ellos no tienen control de sí mismos, son esclavos de ese pecado. Pero ahora, al leer esta lectura, nos damos cuenta y que ya no somos esclavos del pecado. Alguien nos compró y alguien paga por nosotros. Entonces, hay un segundo texto de Colosenses, que yo creo que usted lo tiene, sí, que nos va a dar un cuadro diferente de lo que yo acabo de decir. Antes de leer el texto, hermanos, según lo que leyó nuestro hermano Ángelo aquí en las Escrituras, si ustedes ven, nunca se es libre. Nunca se es libre. Porque usted o es esclavo del pecado o es siervo de la justicia. Y Cristo es la justicia. Así que usted decide de quién usted quiere ser esclavo. Nunca se es libre. Pero es mucho más feliz ser esclavo de Jesucristo que ser esclavo del pecado. Amén. Usted fue liberado de la esclavitud del pecado para venir a ser ahora siervo de la justicia. Amén. Ahora usted tiene un nuevo amo. Ese amo se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Él lo compró para que usted sea un esclavo libre. Usted libremente ahora también elige quedarse con Él o irse para donde usted quiera. Pero quedarse con Él es una gran bendición. Amén. Ahora es interesante, después de ver esto, lo que implica la muerte al pecado y también al yo. Porque Colosenses 3, 1 al 5 y 8 al 10 dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo. Bueno, ¿cuándo fue que resucitamos con Cristo? Cuando nos bautizaron. Exacto. Y nos levantamos de la tumba líquida. Allí debió haber ocurrido eso. Allí debió haber sucedido eso con nosotros. Debemos haber resucitado. Pablo dice, Amén. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué se espera que tú hagas de ahora en adelante? Busca las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y los versos del 8 al 10 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En otras palabras, ¿qué implica la muerte al pecado y al yo? Implica un cambio de vida. Punto. Implica una transformación. Implica en que ya no soy el mal hablado, ya no soy el mal pensado, ya no soy el mismo que andaba haciendo
desórdenes. Implica, hermanos, una persona nueva. Eso implica la muerte al pecado y al yo. Oh, pero lógico, cuando vemos esto aquí, vemos, todavía tengo ira, todavía me enojo por cualquier cosa, todavía tengo malicia, todavía caigo en eso del chisme, todavía salen palabras deshonestas de la boca, todavía ando con mentiras. No, pues hermanos y hermanas, ¿qué dice eso? Que no hemos entendido qué es lo que debió haber ocurrido en el bautismo. Seguimos vivos. Seguimos vivos, exactamente. Y porque seguimos vivos, seguimos causando problemas. Y los causamos en todas partes. Los causamos en el matrimonio, los causamos en la familia, los causamos en el trabajo, los causamos en la iglesia, porque seguimos vivos. En la iglesia debería estar llena de muertos al pecado y vivos para Cristo. Amén. Entendiendo Amén. bien las cosas en su contexto. Pero ¿dónde es que deben centrarse ahora nuestros afectos, hermano Aquí Ángelo? están, Colosenses 3:2, vamos a leerlo. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo creo que por eso es que nosotros no hemos muerto, porque estamos no hemos vuelto muy terrícolas. Muy terrícolas. Hay otro texto que es Hebreos, vamos a leerlo. Hebreos 12. Hebreos 12. A ver si usted lo tiene ahí, me ayuda. Sí, dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está. Y aquí en la cita de Elena G. de White dice, el cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo tengamos por medio del sufrimiento. Me voy a parar ahí porque es lo que quería usar de comentario de lo que acabamos, de la pregunta que queríamos hacer. Bueno, usted dirá, bueno, ¿qué hago? Me siento, ya no me preocupo de la tierra. Eso no es lo que está diciendo. Pero hay algunas personas que asumen que la religión es demasiado lo que pide. Y aquí nos dice esta cita, no importa lo que tú hayas sufrido, cuando tú veas la recompensa del cielo, habrás para ti, para todos nosotros, vamos a decir, oigan, yo no di nada para esta gloria. Entonces, esa cita sigue diciendo, debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir diariamente, dejar que solo se vea Jesús, recordar de continuo su gloria. Eso está en Primeros Escritos, página 66. Si gusta puedo seguir leyendo la otra. Sí, claro, claro. La otra parte dice que yo creo que esta cita no necesita ni comentario. Si los que hoy enseñan la palabra de Dios elevaran más y más la cruz de Cristo, su ministerio tendría mucho más éxito. Grábese eso, hermano. Claro. Voy a leerlo de nuevo. Si hoy lo que enseñan la palabra de Dios levantara más y más la cruz de Cristo, su ministerio tendría mucho más éxito. Si los pecadores pudieran ser inducidos a dirigir una ferviente mirada a la cruz, pudieran obtener una visión plena del Salvador crucificado, comprenderían la profundidad de la compasión de Dios y la pecaminosidad del pecado. Hechos de los Apóstoles, página 170. Bueno, aquí nos habla de los que están formando ministerios. Te está diciendo una fórmula para que tenga éxito. Y también para nosotros que tenemos, todos nosotros, queramos o no, tenemos un ministerio. Yo tengo un ministerio familiar. Yo tengo una familia que mi plan es llevarla camino al cielo. Tengo una vida también que quisiera agradar a Dios. Entonces tenemos que volver a exaltar, levantar la cruz de Cristo. Interesante, hermanos, que para mantenerse en victoria, el consejo bíblico es: pongan la mirada donde está Cristo. Amén. Pongan la mirada en Él, que es el autor y consumador de la fe. En otras palabras, no se puede lograr victoria sobre el pecado quitando la mirada del Señor. Cuando Pedro, miren, se retiró del Señor, se alejó del Señor, ya ustedes saben lo que hizo: negar a su Señor. Nosotros debemos entender, hermanos, que la victoria ya está ganada. La victoria ya es posible, pero se requiere de una parte nuestra, y es mirar al que nos hace
victoriosos. Mirar al que nos da la victoria, que es Cristo. Poner la mirada donde está Él. Hay que, hermanos y hermanas, entregarnos más al Señor. Buscar más al Señor. Dedicar más tiempo a estar con el Señor. ¿Y qué seguridad se nos ofrece, hermano Ángelo? De que podemos ciertamente vencer el pecado mediante hacer esto de lo que acabo de decir, mirar a Jesús, centrarse en la fuerza del Señor. Ahí está el texto de nuevo de memoria, porque Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego nos manda que vayamos a 1 Juan 5:4:1, donde dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Luego nos manda 1 Corintios 15:57. Más gracia sea dada a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, como digo yo, el juego completo. Sí. Ahí está. Por eso dice victoria garantizada. ¿Pero en quién? En Cristo. En Cristo. Si te fijas, todo lo que hemos leído es vete a Cristo, vete a la cruz, no te salgas de ese camino, porque hermanos, es cuestión simple y sencilla de que cuando miramos a la cruz, cuando miramos a Cristo, automáticamente a nosotros nos repugnará el pecado. Definitivamente. Bueno, vamos al don profético, ¿qué le parece? Aquí dice, en nuestra propia fortaleza, no es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Eso sí es una gran realidad. Por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para sus aprovechaciones, a todos aquellos que no confían en Dios y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. De nuevo, aquí nos está dando que el Señor caminó ese camino, así que tenemos victoria garantizada. Sigue. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quieren que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16:33. Considerad al Salvador en el desierto de las tentaciones, todo aquel que lucha contra el poder del apetito. Véale en su agonía sobre la cruz cuando exclamó, sed tengo. Él padeció todo lo que nos puede tocar sufrir. Su victoria es nuestra. Y aquí voy a hacer, antes de leer el último parrafito, una pausa. En el folleto que está circulando en la iglesia ahora, hay una lección que dice que Cristo tenía una carne santa cuando vino. No fue... Tenía ventaja sobre nosotros. No quiero... Esa es la forma más fácil de decirlo. Y es interesante que esa teología se esté predicando donde nosotros tenemos este mensaje tan poderoso de justificación por la fe. Bueno, si Cristo tenía una carne santa, entonces esta cita es tu mentira. Exacto. Pero eso es, hermano, cuando la nueva teología se le inculca a esos teólogos que van a la universidad y ya salen dándole vuelta a los ¿cómo se llama? A los hitos, a los pilares. Porque mire usted, considere, dice el Salvador en el desierto de la tentación, todo aquel que lucha contra el poder del apetito. Véale en su agonía sobre la cruz cuando exclamó, sed tengo. Él padeció todo lo que nos puede tocar sufrir. Su victoria es nuestra. Entonces, cuando yo estudiaba esta lección, digo, ay Señor, tú sí eres bueno, porque cuando te llaman, mira hermano, ¿qué usted cree de esto? ¿Qué usted cree de aquello? Digo, no hermano, no es así. No, así. Y mire cómo el Señor puso en esta semana esta cita que me ayudó tanto. Dice, su victoria es nuestra. O sea, en otras palabras, como él venció, nosotros también debemos vencer. Aquí nosotros dice, claro, como usted lo leyó ahorita,
¿En qué fue tentado? En todo. En todo como nosotros. Bueno, pues entonces, ¿cuál sería el chiste de que si él, para qué tentado si tiene carne? Así hasta yo. Exacto, así es. Así hasta yo. Que me tienten porque yo también tengo. Sí, la verdad. Pero los hermanitos necesitan tener esa perspicacia para mirar eso, porque esas son herejías. Claro. Esas cosas que, desde ya hace mucho tiempo, el folleto de la lección de la escuela sabática, que se estudia a nivel mundial en la iglesia del Israel moderno, desde hace mucho tiempo, vienen infiltraciones. Algunos hermanos no las detectan porque pues no conocen tal vez, ¿verdad?, profundidad del mensaje. Pero aquí, cuando uno estudia la ley del testimonio, uno encuentra la inspiración del Espíritu Santo. Y aquí la inspiración del Espíritu Santo en este folleto dice, tú tienes que ser victorioso como Cristo. Como Cristo. Porque Él, en calidad de humano como tú, fue tentado en todo y venció. Y todos pueden vencer en Él. En pocas palabras, amigo, hermanos que nos está escuchando, Jesús no tuvo ninguna ventaja. No. Jesús fue tentado igual que nosotros y Él venció como nosotros podemos vencer. Él nunca usó el poder divino para venir y utilizarlo en su propio beneficio. Él, hermanos, como humano, Él se sometió a su Padre y por eso nos dice a Él que si nosotros de la misma manera permanecemos en Él, seremos victoriosos como Él lo fue también. Así es, la cita termina diciendo, Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. Declara, Jehová el Señor me ayudará, por tanto, no he sido abochornado. Isaías 57. Eso está en El Deseado de toda la gente, página 98. Leo ese pedazo de nuevo. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. Qué poderoso texto. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos esa arma a nuestra disposición. Exacto. Confiar en nuestro Padre Celestial. Muy bien, vamos a orar entonces, a pedirle al Señor que nos haga victoriosos en Cristo. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a ver. Padre nuestro, ahora vemos nosotros que se puede ser victorioso sobre el pecado, que se puede morir a Él y vivir para Cristo. Lo hemos entendido cómo ocurre. Es sencillamente manteniendo nuestra mirada en el Señor. Amén. Es manteniendo siempre nuestra mirada allá donde Él está, en el santuario. Padre, ahora entendemos por qué no hemos sido victoriosos. Es porque tenemos la mirada algunas veces en las personas. Sí. Es porque a veces, Señor, estamos aquí en esta tierra con la mirada en las cosas de esta tierra. Y por eso, Padre, es que vamos de fracaso en fracaso. Pero, Señor, esta mañana te pedimos, por favor, que nos ayudes para no quitar nuestra mirada de ti nunca más, para vivir cerca de ti, para estar siempre a tu lado, para mantenernos, Señor, siempre contemplándote, para que nuestra fe, Señor, se robustezca y así, Padre, seamos fuertes y venzamos el pecado. Señor, te pedimos que vengas a nuestra vida hoy y nos hagas victoriosos sobre el pecado como tú lo fuiste. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.